entramos en el comodín de la claqueta y Juan Carlos, esta semana, ¿dónde nos vas a llevar? Hoy volvemos a Netflix, que es casi ya la casa de todo el mundo. Pues con qué ilusión vuelve, la verdad. La Digo verdad yo. es que no podemos hacer no sé, ¿cómo se llama eso para recoger dinero, recaudar dinero? Un crowdfunding. Un crowdfunding para ponerle a este señor otras plataformas, no sé. ¿Tienes otras, querido? O dar la alegría. Te iba a decir, sí, O dar la sí. alegría, Sí, no sé. precisamente de lo que voy a hablar es porque creo que ha sido lo mejor que ha sacado este año Pues menos mal. en Netflix, pero Netflix me la Ratchet, lo suda. mejor es Ratchet. Dime. Bueno, No. mírate esta serie. ¿Cuál? Hoy hablamos de Gambito de Dama. Pues precisamente el Fever de Peggy Lee, que estaba sonando de fondo, forma parte de la banda sonora de esta ficción, compuesta por 7 episodios que rondan los 50 minutos. Sus creadores son Scott Frank y Alan Scott, que aunque no cuenta con grandes títulos como cineasta, el primero consiguió una nominación al Oscar por el guion de Logan y el segundo premio BAFTA por la película Regeneration. La serie adapta la novela de Walter Tevi, llevándonos hasta el año 60, en plena Guerra Fría. Una joven llamada Beth Harmon queda huérfana a los 9 años, siendo llevada a un orfanato donde descubre, gracias al conserje, que el ajedrez es más que un juego. Una pasión que la llevará a luchar contra unas pastillas que la ayudan a concentrarse y sobre todo a luchar contra el alcohol. La recreación de esta serie es tan cuidada que directamente piensa que puede estar basado en hechos reales, pero es pura ficción. Un cóctel de ajedrez, adicción y feminismo trasladado de manera impecable por Netflix. A pesar de que no sea, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Acto de mi devoción? Santo de mi devoción. Santo de mi devoción. Se dice que el personaje principal realmente está basado en el propio autor de la novela y en Bobby Fischer, campeón mundial de ajedrez entre 1972 y 1975. La dirección y el montaje son excelentes. La serie consigue que cada episodio tenga un ritmo constante en el que van cambiando distintas batallas de ajedrez, que la verdad que son bastante creativas para, ¿no? Quizás ser un juego que parece que no es muy emocionante, por así decirlo. Pero muy cinematográfico, porque se han hecho muchas películas y Sí, series. sí, bueno, aunque tampoco te sé decir yo ejemplo. Yo hace poco vi una española, que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, a nivel simbólico se ha usado mogollonísimo. O sea, Sí, siempre hay eso algo. es verdad. Empezando por Harry Potter, siguiendo Sí. por Alicia, se utiliza. O sea, el ajedrez es una. Sí, al final está ahí. Yo creo que quizás lo que tiene no es mala publicidad con el paso de los años. Como hay una interactividad tan grande, parece que es sobre un juego para intelectuales, ¿no? O nerds, pero bueno, ahí está. De hecho, a mí me dan ganas de jugar viendo la serie, pero no creo que me ponga ya. Hombre, Juan Carlos, ya. Madre mía. No, pero porque al final... nunca es Había tarde. conocido a uno de los autores de más éxito de literatura juvenil e infantil de España y su primera novela la sacó a los 55, ¿eh? Y lo ha petado. O sea, Pero- que tarde no es nunca. No lo digo por no jugar, sino porque al final, claro, cada uno está en su movida y no me veo yo comprándome el tablero. De Yo pequeño y recuerdo jugar. Yo te voy a dar la Hacemos otra. el cumple. El amigo invisible de Navidad, Te digo porque yo, cada vez o sea, le va a tocar un Un tablero. tablero, Digo qué yo te bonito. compro el tablero, si es por eso, te lo Qué compro. bonito, no. Mientras resolvemos que Juan Carlos juega al ajedrez, todo está empezado porque te han dado ganas viendo la serie, tanto incita. Sí, pero bueno, no es ludopatía, pero... No, hombre. Ludopatía al ajedrez. Va a ser que Hombre, mira, porque está- apostar con el ajedrez ya me parecería lo Estás más. viendo a la persona que realmente va de competición en competición y lo gana todo siempre, entonces se forra y vive de eso. Entonces, no, pero suena interesante en el sentido sobre todo, ¿sabes? Porque al final estar, ¿no?, luchando con otra persona por ver distintas estrategias de cómo hacer que no te corte, ¿no?, el paso prácticamente. Entonces, al final es mucho darle al coco. En fin, siguiendo, esta serie recrea una impecable recreación de la vida de los 60, pasando por Estados Unidos, México, París o Moscú. Cabe mencionar como curiosidad que este proyecto iba a ser el debut de la dirección de Heath Ledger, el actor de 10 razones para odiarte, ganador del Oscar por su interpretación del Joker en la película del Caballero Oscuro. Sabía que te iba a poner así. Es que es un amor, es que yo estaba Ya. enamoradísima. O sea, Es una pena. ya era adultita yo, pero yo estaba enamoradísima. En fin, el actor se interesó por esta historia en 2007, se llegó a crear un guión para largometraje con Elaine Pace como protagonista, pero todos sabemos que su suerte se truncó. El gran factor por el que la serie me encandila es su protagonista, Anya Taylor-Joy, una mujer fuerte, inteligente, perseverante,
en la que prima el ajedrez sobre todo lo que se le pone por delante. Y puede parecer un poco, no, como decía, un juego poco emocionante, pero la serie consigue tener un encanto peculiar, reflejando una época en la que la mujer estaba relegada a un segundo término, pero su personaje demuestra tener un dominio para ir por delante de cualquier hombre en ese ámbito. En el reparto también podemos encontrar dos caras conocidas, la de Harry Melling, que era Dursley, el primo de Harry Potter en la saga original, y Thomas Brody Sacter, que lo hemos visto en películas como La Niñera Mágica, la serie de Juego de Tronos, o por ser el hijo de Liam Neeson en Love Actually. Ya. Es que hoy me estás dando en toda la patata por lo lado. En fin, pero digo, lo importante es que debería de poner ya en el mapa a Anya Taylor-Joy, que de hecho es una actriz que tiene raíces argentinas, entonces yo cuando la oigo hablar en español ya me vuelvo loco, si de por sí me gusta. He hablado de ella en el programa porque es la protagonista de La Bruja, ha participado en producciones como Peaky Blinders, Múltiple, El secreto de Marrowbone, Los Nuevos Mutantes. Actualmente tiene en nuestra cartelera la nueva adaptación de Jane Austen de la obra Edma, que aprovecho para decir que es fantástica. En diciembre estrena un biopic sobre Marie Curie y próximamente la vamos a ver en el papel de Furiosa, en la precuela de Mad Max, donde dará vida al personaje que ya encarnó Charlize Theron en el film de 2015. Gambito de Dama es un producto que habla sobre la soledad en las personas, que por diferentes limitaciones afectivas se ven resguardadas en las adicciones, pero demostrando que más allá de la línea de sangre nos rodeamos de gente en nuestras vidas que inconscientemente se convierten en otras figuras de protección, guías que nos hacen ser más perseverantes. Si uno trabaja duro, se puede superar cualquier obstáculo. Qué bonito el mensaje final, ¿eh? Sí, pero sí, porque al final es una serie chunga, pero te deja algo en fondo, es bastante optimista. Y la han comparado mucho con Emily in Paris, que no sé si la habéis visto, No. que es mucho más ligera y cheap, aunque todo el mundo dice que es una mierda. Te dicen que es una serie que o has visto Gossip Girl como referencia o no acabas de engancharte a Emily. No es mi rollo de serie favorita, pero hay que ver un par de capítulos. Yo me alejo completamente. La gente dice que muy bien, aunque sea la mierda, pero aquí yo te estoy diciendo muy bien, pero esta lo vale. Una cosa sobre el ajedrez. Primera temporada de los cuentos de la criada, historias de la criada, yo me invento los títulos. ¿Jugaban al ajedrez ellos? ¿A qué jugaban por la noche? Ella y el señor. Sí, sí, era como... No sé ajedrez, exactamente... ¿no? O sea, lo digo porque ahí es que yo tema... no recuerdo las fichas, pero recuerdo que eran como, ¿no? Como, ¿cómo se dice esto? Como si fueran onzas. Damas. Sí, damas, sí, damas. pero al final no Eran son las la damas, típica igual. figura. Sí, bueno, igual eran damas, pero bueno, Es parecido. para empezar, figuras de ajedrez como figuras de poder tienen una estructura. No sé hablar hoy. Tiene una estructura de poder súper fuerte, que para un juego donde la reina manda, que vamos a empezar por ahí, que ya pues vamos a serie feminista o potentes feministas y tal. Pero yo tengo un problema con las palabras. Yo creo que tengo un poco de dislexia. Entonces yo el día que leí Gambito de Dama, yo en mi cabeza me vino cóctel de las gambas. Cóctel de gambas y Cóctel de gambas. Cóctel de gambas. O sea, ¿por qué? No lo sé. Cóctel de gambas. Es una figura de ajedrez, es un movimiento, ¿no? Ah, no lo sabía. El gambito de damas, sí, Gambito de el Dama. cóctel de gambas. Cóctel de gambas Cóctel de gambas te lo toman es mientras. un plato que estaba de moda en los 80. Ya. La gamba así en la copita que salga. Y como que tenía este rollito que me olía un poco al tufillo Emily in Paris, ¿sabes? Así como un poco... va a ser un poco miniguera. A mí me ha parecido muy ligera. De hecho, al principio me daba pereza y me la he visto en un día. Y es Oye, hay que verla. Pues es para ser ligera. Es entretenida. Pues- Y lo último que quiero decir antes de cerrar es si habéis visto alguno Patria. Porque Todavía me he no. quedado con la gana de traerla, pero al final no me ha gustado tanto. No la he Pues visto. que la todavía vea no la he Javi, visto. que fue tan crítico con su emisión Debería. y ya que no... No, con su misión no, yo con Telecinco. Y luego tenemos el debate. Boicota Telecinco desde aquí. Te podremos hacer peticiones sobre series porque va a salir la de Ana Milán dentro de nada. Y yo me quiero morir de amor con esa señora. Pero la verás al día. Pero ya, ¿no salió Ya ha ya? salido, Ya ha salido. Ha salido este viernes. sí. Ha salido No, el el viernes pasado, La perdón. voy a hacer a 3:30 esta noche. Así os lo digo. Luego es que ya salió Lo el voy a 27. pagar porque a mí las No, lo páginas sé. web no me sale de El nada. 8. El 27 de El 8, octubre, yo el creo. 8 de noviembre salió. 8 de noviembre. El 5 de diciembre, que sumen apuestas. No. Sí. Sí, la sí, semana que sí, que pasada. sí. Bueno, Que sí, la hay lotería. mucho que ver. Que nos callemos. Bueno, nos quedamos con Gambito de Dama en Netflix y ya veremos si vemos a Ana Milán. Por favor. Y como cada semana empiezan nuestros microrelatos, que hoy, venga, Paula, los empiezas tú. Pues yo he traído Payaso de Víctor Kardec.
Aquel payaso de circo se preparaba para su actuación. Encendió las luces de su camerino, se quitó la peluca naranja de rizos, se lavó la cara de maquillaje blanco, se quitó la pelota roja que tenía por nariz, el resto de su disfraz de payaso y salió al escenario. La gente le aplaudía y se reía a gusto al verlo así, de paisano, tan natural, tan él mismo. Objetivo cumplido. Cuando acabó su show, volvió a calzarse los zapatos del número 65, se vistió los pantalones de cuadros rojos, se colocó la peluca, el maquillaje y la nariz colorada y así, como cada día, esperó todo serio en su camerino hasta la actuación del día siguiente. Paz. Pues yo he traído Carta del enamorado de Juan José Millás. Hay novelas que, aun sin ser largas, no logran comenzar de verdad hasta la página 50 o la 60. A algunas vidas les sucede lo mismo, por eso no me he matado antes, señor juez. Juan Carlos. Yo he traído Te quiero de Luis Cernuda. Te quiero, te lo he dicho con el viento, jugueteando como animalillo en la arena, o iracundo como órgano tempestuoso. Te lo he dicho con el sol, que dora desnudos cuerpos juveniles y sonríe en todas las cosas inocentes. Te lo he dicho con las nubes, frentes melancólicas que sostienen el cielo, tristezas fugitivas. Te lo he dicho con las plantas, leves criaturas transparentes que se cubren de rubor repentino. Te lo he dicho con el agua, vida luminosa que vela un fondo de sombra. Te lo he dicho con el miedo, te lo he dicho con la alegría, con el hastío, con las terribles palabras. Pero así no me basta. Más allá de la vida, quiero decírtelo con la muerte. Más allá del amor, quiero decírtelo con el olvido. Tamara. Bueno, yo siempre cuento un poco de perorata al principio. Es uno de los finalistas del Letrafest 2020 del Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Madrid y se llama Uncer, además es un chaval que es rapero, y el texto se llama Herencia familiar. Aquel día de junio nací solo y abrumado hasta que me dieron la peor noticia. Mi madre había muerto. No por causas naturales, sino por una caída desde lo alto de mi casa. Mi hermano me contó, maravillado, lo maravillosa que era y los largos vestidos que llevaba en los días del mes pasado, todo ese juego con el hábitat moderno que ella tenía. Tras la muerte de mi madre, mi hermano se desocupó de mí. Se creía mejor, siempre conseguía lo que quería, hasta su habitación, que estaba en la parte alta de la casa. Todo hasta ese día en el que empecé a notar a mi hermano raro. Era como si estuviera enfermo, como si se hubiera tomado algún producto de dudosa procedencia, y si eso era poco, comenzó a cambiar de color. Pasó de su color natural a un rojo intenso, hasta que cayó desde su habitación igual que mi madre. Pero en esta ocasión no lo hizo sobre la cabeza de un tal Newton, que dijo algo así como gravedad. Y Javi. El mío es de Raúl Gómez Lozano y el título es Cuestión de necesidad. Ya estoy en casa. Un delicioso aroma a bizcocho sale por la ventana. Miro el buzón y me pregunto si leyó la única carta que pude escribirle. Eran dos niños pequeños jugueteaban en el jardín. Eran apenas bebés cuando estalló la guerra. Ha tenido que ser muy duro para ella. Avanzo nervioso y toco el timbre. Una mujer abre la puerta y me observa, expectante. Saco de la cartera una foto. En ella, dos soldados sonríen, su marido y yo. Hola Marga, soy Greg, dijo. Digo, hola Jack. Y sin decir nada más, me coge la mano y me hace entrar en mi nuevo hogar. Venga, vamos a votar. Juan Carlos. Para Paz. Yo me quedo con el de Javi. Yo con Tamara. Yo con el payaso. ¿Y Javi? Yo con Paz. Entonces a una Paz. ¿Paz? Oh, me estreno, ¿no? Bueno. No hay premio. Todavía. Todavía. ¿Eh? A final de temporada, Javi. Tampoco. Tampoco. Un café, algo, ¿no? Un tablero de ajedrez. Sí, por lo bien que lo he hecho. No ha habido en 4 años, llevan diciendo la misma mentira desde entonces. No, podemos comprar un tablero de ajedrez y vamos dando los fichas en función de quién vaya ganando y a ver quién consigue más. Bueno, cerramos aquí nuestros microrelatos porque nos vamos a Dime qué lees. Pablo, aquí la cosa va de ajedrez, ¿no? Es que os iba a decir, ya lo siento, pero sí. No pasa las cosas. Sí, de verdad que no lo he hecho aposta, pero No, ha salido aquí por ahí. No nos ponemos de acuerdo, pero al final No, todo la verdad, vamos en el mismo camino. la verdad es que no. Pero bueno, eso es por algo. Nada, esta semana os vengo a hablar de novela de ajedrez de mi súper escritor favorito, que es Stefan Zweig. Hay que leer a otros, también te digo. ¿Cuánto tiempo llevo sin traerlo? Un montón. Pues a 3 semanas. No, esta temporada creo que no, ¿eh? Sí, No. no. Bueno, lo que digáis. No. Sí. Bueno, hemeroteca. Sí, no, si es que la hemeroteca la tengo, por eso te lo digo. Que no. Lista de autores.
Pero bueno, ¿Cómo sois pejigueros? Dejad que la muchacha traiga lo que quiera. Yo. Yo he traído varias veces al mismo autor de microrelatos y nadie me ha dicho nada. es que es solo por mí. Pero bueno, vamos a centrarnos. El caso es que esta novela es la última novela del escritor austríaco antes de suicidarse, que se suicidó el 22 de febrero de 1942, y que además fue publicada de forma póstuma un año más tarde. Bueno, como es habitual en las novelas de este autor, suele hacer pues mucho contexto histórico, sobre todo pues contra el nazismo, ya que él pues vivió en primera persona todos los métodos, en este caso de la Gestapo, y todo lo que fueron, sobre todo la Primera Guerra Mundial. Entonces, en este relato específico es una crítica contra el nazismo, contra esos métodos que decía antes de la Gestapo, la incomunicación y esos métodos que utilizaban cuando cogían a ciertos presos pues por motivos X. Él fue uno de los presos en este caso, jamás regresaría a Austria y esta novela sí que es verdad que está considerada como su obra maestra, por lo que representa y además pues por ser publicada de forma póstuma y ser la última obra en la que trabajó antes de suicidarse. Entonces os cuento un poco de qué va el argumento y luego pues os comento un par de cosas. En este caso, Mirko Czentovic es un hombre rudo, ignorante, que además es un campeón mundial indiscutible de ajedrez. Durante un viaje en barco, algunos aficionados al ajedrez se enfrentan a él en unas partidas amistosas en las que, pues, sin el menor esfuerzo, gana. En una partida, sorprendentemente, uno de los pasajeros logra desestabilizar a este campeón mundial y es el enigmático señor B, un señor vienés que le arranca un empate. Entonces, ¿qué pasa? Que este hombre asombrado le pide la revancha al día siguiente. No está acostumbrado a perder y por lo tanto supone algo que no es capaz de asumir, ¿no? La noche antes de la reunión, el señor B cuenta su historia y por qué es capaz de enfrentarse a un campeón de ajedrez como Czentovic. Y es que en realidad el señor B fue víctima del nazismo y fue torturado con un método peculiar. Durante mucho tiempo permaneció en un aislamiento completo, al borde de la locura. La única cosa que le dio la fuerza para resistir esos métodos que utilizaban en la Gestapo fue un manual de ajedrez encontrado por casualidad, el Noble Juego. Entonces, con esas infinitas posibilidades que tenía ese manual, mantuvo viva su atención, lo que le permitió jugar cientos de partidas en su cabeza a la vez que se mantenía cuerdo. Entonces, no sé si alguno lo habéis leído. No. Bueno, la verdad que me parece una apuesta interesante, sobre todo, pues lo que digo, no en todas las novelas de Zweig la simbología es muy potente y en este caso se mezcla la parte histórica de lo que realmente nos está contando, que son los métodos que utilizaba pues, y todo el horror de lo que fue el nazismo, con el poder de la mente y en este caso un manual de ajedrez sea lo que te permita mantenerte conectado con la realidad y no perder la cabeza en una situación tan fuerte como era esta, ¿no? Entonces nos da como ese, yo creo que ese halo de esperanza, de también igual un poco hasta el refugio que suponen a veces pues los libros o ciertas cosas, ¿no? Que tienen ese poder de mantenernos, de ayudarte a seguir. Sí, y mantenernos conectados con algo, en algo que casi no era ni una realidad, pues mantenernos con eso. Entonces os lo recomiendo mucho, ya os digo, tanto por la parte histórica como por luego todo el significado que tiene. En verdad recomiendo todo lo de este autor, pero esta sin duda es una de mis favoritas y yo sí que estoy de acuerdo con que es una de sus mejores obras. Eso te iba a decir, ya que tenemos tanto a Zweig en este programa, ¿crees que está en las mejores? Yo creo que sí, sobre todo, a ver, por el contexto, es decir, que sea la última novela que escribió tiene bastante peso, significado también para lo que es el conjunto de su obra. Pero yo, Carta de una desconocida, que fue además el primero que leí de él, que además me lo recomendó mi padre, para mí es un libro súper especial y yo sí que recomendaría que antes de este os leyeseis Carta de una desconocida. Bueno, y luego nos leemos vemos la serie de Netflix. Y luego aprendemos a jugar al ajedrez. Y la película El jugador de ajedrez, que me acabo de acordar. Es una película, yo la vi en el confinamiento, está en Radio Televisión Española. Es de Marc Clotet, creo que es el actor.
que es un jugador de Ah, ajedrez sí, español quién es. que tiene que huir de España porque le persigue el franquismo y se va a Francia y allí lo cogen los nazis. Y como el ajedrez le salva de que le metan en un campo Pues de algo muy concentración. similar al libro. Llamadme Compras- loca, pero qué compras- raro una película sobre alguien que tiene que huir en la época de Franco. Sí, porque sí, no. tal, y bueno, Nueva qué no raro, es, ¿eh? pero el ajedrez es el elemento. No, pero es parecida, o Ojo. sea, lo que cuenta el argumento del libro. A mí me parece que Marc Clotet es un actor que está bastante infravalorado. Creo que ha hecho cosas muy buenas. Lo que pasa es que empezó en series juveniles y parece que... Pero yo lo he visto en teatro y a mí me ha molado, ¿eh? Me parece un tío que si tiene un buen director cerca, puede hacer cosas interesantes. Pues la tríada del ajedrez. Ya, Hemos acabado película, comentando serie, libro. fechas. Yo os recomiendo que os compréis un tablero de ajedrez porque va a ser la solución, ¿eh? Running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you Y como cada semana nos vamos de viaje y hoy volamos a... Pues este segundo sábado de noviembre nos vamos a las antípodas, al otro lado del mundo, porque de vez en cuando, bueno, no está además hacer un viaje al otro extremo del planeta para abrir la mente, para conocer nuevas culturas, practicar idiomas y respirar un poco. En nuestro destino de hoy, pues tenemos que practicar lenguas extranjeras. En cifras podemos hablar de un destino en el que hay más de 17.000 islas, 8.000 de ellas deshabitadas, eso sí, donde se hablan más de 300 lenguas. Ninguna que hable yo, eso creo que lo tengo seguro, menos el inglés como mucho y el francés. Pero bueno, hoy el destino es Indonesia. Di global yang mungkin mereka mayoritas non-muslim dan mereka mungkin masih bertanya-tanya apa yang sedang Mbak pakai saat ini. Boleh dijelasin nggak? Mbak sedang Esta es la que no hablo. Eso ha quedado muy claro. Que me pilla un poco lejana. Indonesia es el cuarto país más poblado del mundo. 250 millones de personas y subiendo, que dice que no piensan parar. De la punta occidental de Sumatra al extremo oriental de Papúa. Esta nación desafía pues la homogeneización. Hay tantas culturas, pueblos, animales, costumbres, plantas, paisajes, artesanías y comidas que parecen 10 países en uno. Y no os creáis que pese a ser tantos, compartiendo país, políticamente hablando, se parecen entre ellos, ni mucho menos. Entre ellos son de lo más variopintos, y es que cada isla es de su padre y de su madre, y ya que cada mezcla es particular y descendiente de un sinfín de pueblos que resultaron de la mezcla de miles de habitantes procedentes de los 5 continentes. Que parecen las clases de música del colegio. Aquí se encuentra lo sublime, un orangután holgazaneando en un árbol, lo artístico, un bailarín balinés realizando movimientos tan precisos que un robot parecería un muñeco de trapo, lo idílico, una franja desierta de arena blanca contra la que se recortan las rompientes celestes, lo sorprendente, un domingo entre la multitud en un centro comercial de Yakarta, lo intrigante también, los relatos, demasiado asombrosos para ser ficción, de la historia de las hermosas islas Banda, y lo temible, el mal agüero de un dragón de Komodo. También está lo humilde, una mujer plegada bajo el peso de la leña de Sumatra, y lo delicioso, un restaurante en el sur de Bali. Lo impactante, las ceremonias fúnebres de la Tana Toraja, y lo solemne, la majestuosidad serena de Borobudur. Y entre la majestuosidad de las islas hablamos de la cuarta urbe más poblada del mundo y la capital del sudeste asiático. Pero para ello tengo que comenzar hablando del durian. ¿Sabéis qué es? Ni idea. No. No, bueno, pues el durian es un fruto de algo más de 2 kilos de peso por unidad. ¿Perdona? ¿Qué es? Un melón. Te perdono. Con un olor pestilente a cebolla podrida, dicen, pero con un alto valor nutricional. Una especie de melón con pinchos que le vale el sobrenombre a la ciudad que visitamos hoy. Y es que si a Nueva York todos la conocemos como la Gran Manzana, a Yakarta deberíamos referirnos como el Gran Durian. Un apodo curioso que hace referencia a la inmensidad de la ciudad de Yakarta, una metrópoli enclavada entre Asia y Australia, con una de las mayores densidades de población del mundo. Indonesia es la unión de 1001 reinos pasados por el tamiz del colonialismo. Todo el mundo ha oído hablar de Yakarta, pero muy pocos la conocemos, y es que Yakarta sería una ciudad de 2 rombos, es decir, no apta para todos los públicos, de la misma manera que el durian pues no es una fruta que coma todo el mundo, que comamos todo el mundo, ni siquiera la conocemos, como bien hemos dejado demostrado. Una capital donde todo el mundo hace escala para ir a Bali, pero donde nadie se queda y que mucho tiene que ofrecernos.
Como estos sonidos del tráfico tan típicos de Asia. Yakarta es una ciudad de más de 10 millones de habitantes, 30 si contamos su área metropolitana, bañadas por las aguas del mar de Java. Es una urbe por la que se cruzan 13 ríos, que hacen de este paraje una de las zonas con más humedad del mundo, y las inundaciones, pues claro, son habituales por su cercanía al nivel del mar, aunque la potabilidad del agua es difícil encontrarla. Cuando Indonesia se independizó, decidió crear un idioma propio, el Bahasa Indonesia, que es una mezcla del holandés, el inglés y el javanés. Es simple y poético a partes iguales, donde no se complica la vida. Y es que, por ejemplo, como se dice vaca, sapi, y más de una vaca, sapi sapi, ni más ni menos. Yakarta... Claro. Por favor, qué maravilla. No te especifican cuántas, pero sapi sapi. Yakarta es el centro económico e industrial de Indonesia, con un gran volumen de tráfico que hacen de esta urbe una ciudad irrespirable, compleja y variable a partes iguales, donde muy fácil podemos perdernos. La ruta del bacalao que estamos haciendo por Yakarta esta semana. Esto es un musicote, que ganas de salir, por Dios, desconfínanos. Pues esta semana no os traigo un teatro como tal, sino una cultura teatral característica de Indonesia, el wayang. El wayang es un término genérico que se refiere al teatro tradicional en Indonesia. El más conocido es el wayang kulit, declarado Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad por la UNESCO en el 2003. No existe evidencia de que se practicara antes de la llegada del hinduismo al sudeste asiático, alrededor del siglo I después de Cristo, pero sin duda son evidentes sus raíces en la rica tradición oral de los cuentos de la región. El primer registro, sí lo tenemos, de una representación data del año 930. Con la llegada del hinduismo a Indonesia y a otras partes de Asia, el sánscrito se convirtió en el lenguaje literario y cortesano. Las historias tradicionales nativas continuaron representándose por mucho tiempo en lugares aislados o de influencia tradicionalista. Luego, con la llegada del Islam a Indonesia, se prohibió paulatinamente la representación artística de las deidades o los dioses. Se cree que la tradición de marionetas figurativas, el wayang golek, a simples siluetas para generar sombras, que es lo que hay hoy en día, el wayang kulit, fue una adaptación del arte a las condiciones impuestas por la nueva cultura. El wayang no es un espectáculo en el sentido occidental, es decir, no vamos y lo vemos, es una especie de ritual. Existe la creencia de que los asistentes a un wayang están libres del mal, aunque se encuentren tan lejos del intérprete que no alcancen a escuchar su voz. Las representaciones suelen alargarse durante horas, incluso días, por lo que resulta significativo que el público no se sienta obligado a permanecer en silencio ni atento. Se trata más bien pues de un evento social. Qué curioso, ¿no? Me parece muy curioso, sí. Eso de estar ahí mirando, te puedes ir, volver, tomarte una Coca-Cola. Bueno, eso ha pasado en horas en el canal aquí. Sí, sí, sí. La Olympus y tal eran horas de 24 horas, 48 horas, tú te ibas a casa, volvías, dormías. Sí, es como un festival. Sí. Bueno, pues muy interesante este paseo. La verdad es que es un país increíble. Sí, a mí me causa mucha curiosidad. En general, Asia para los occidentales es un Estoy flipando porque continente. estoy descubriendo contigo lugares que no me habría... O sea, si ya nos cuesta viajar, es que no me había planteado en mi vida. Y dices, ay, otro más. Claro, pero por ejemplo, lo que he dicho, aquí habla mucha gente, me voy a Bali de vacaciones. Pues muy bien, muy interesante. Es una playa como otra cualquiera del Caribe. Pero ver estos sitios, Yakarta, por ejemplo, que es una urbe grande y que no la conoce en todo el mundo y que pues se conoce más a Pekín que esto, pues me parece curioso. Y lo del durian ya ni te cuento. Además, que te quiero decir que es una playa de Bali al lado de una playa de aquí, sobre todo Bueno, de, sí, claro, de sí, Galicia. pero bueno, te la quiero gente decir, te bueno, dice- Bueno, Galicia o Cabo de Gata, porque a veces nos vamos a poner exquisitos y a pelearnos por las playas españolas, ¿sabes? Claro. Pero Ahora te salen los canarios, que de ahí por ahí. me ha flipado el tema de la música, casi cualquiera de los temas que has puesto, excepto el final ese de que parecía De Chimobayo. Bueno, ese mola, que era ese como mola, sí. todo podrías ponerlo de banda sonora de una peli de terror y te encaja. Sí, eso sí. Es que es un poco siniestro, lo que es el wayang kulit este de las sombras es muy siniestro. Se ha visto algún vídeo. Sí. Yo lo que pasa es que tengo una pregunta. El fruto ese, si tiene pinchos alrededor y pesa 2 kilos, ¿cómo cojones, perdón, lo coges? ¿Cómo se ¿Cómo llama que cómo el lo nombre? coges? Pues ¿Cómo has dicho que se el llama? durian. Durian. Pues Si lo tiene coges con pinchos- guantes, pues con guantes, como algo que pincha, lo cuidado. coges con guantes y lo partes y Esto la, es o lo que sea, llaman tú el
abres, Jack también. lo Pues qué clavas pereza, y ¿no? la cáscara se desprende. Es como Qué pereza tener no que ir como a por melón. el fruto con guantes. También te digo, si huele así, yo creo que mucha gente Ya, no también lo es Pues verdad. si no me Pues equivoco, allí es muy mira, típico. igual lo sé, o lo has dicho, o me lo estoy inventando. Pero hay un fruto que es bastante parecido a esto, que es con lo que se hace con la carne, Sí. se hace una especie de sustitutivo para la carne mechada, Ah, para sí. vegetarianos, y lo llaman el Jack Jack. Jack Jack, eso es lo de los increíbles. Bueno, el jackfruit. Y se queda como si fuese pues como carne desmigada. Y sí que hablaban del olor. Claro, estos pinchos son pinchos que no son pinchos de erizo, son pinchos de. Claro, bueno, ¿ves? es que no veo mucho. Es asequible, ¿no? Lo abre, o sea, lo que es un fruto con una cáscara muy gorda y dentro pues está como la carne, que eso es lo que extraes. Como un erizo. Claro. Si ya me cuesta comerme una manzana. Bueno, sí, hasta que tengamos la oportunidad. Mientras tanto, me parece que nos va a tocar viajar con la radio. Y como cada semana entramos en el territorio del arte. Y esta semana hablamos... ¿De qué hablamos, Basilia? Bueno, pues hoy, 14 de noviembre, es el Día Mundial de la Diabetes. Y digo yo que qué relación tiene la diabetes con el arte, que así a priori, pues no parece que mucho. Pues con el arte al final, como siempre, hay algo y me he puesto a investigar y he seleccionado, porque había más artistas de los que yo pensaba, pero he seleccionado uno que me ha parecido muy interesante, que es un artista norteamericano que se llama Appleton y es contemporáneo nuestro. Y vamos, lo he descubierto por una revista de diabetes, que le han hecho una entrevista y trabaja sobre este tema. Vamos, su temática principal es la diabetes. Bueno, así que su fin en el mundo es hacer llegar la diabetes a través del arte, ¿no? Totalmente, sí. Pues Así que, cuéntanos por qué has elegido a este artista. pues mira, primero os lo voy a presentar. Es un pintor norteamericano, es contemporáneo, lo hemos dicho, y es un pintor callejero y fotógrafo, que expone tanto en galerías como en la calle. Y trabaja en el estudio, o sea, él trabaja desde el estudio recortando manualmente los diferentes elementos y luego interviene en la calle. Y mezcla diferentes técnicas, en realidad, mezcla pintura con las instalaciones, estampas, fotografías, esculturas, hace intervenciones y demás. Su nombre es el apellido de la madre de soltera y su segundo nombre. Y el por qué he elegido al artista es porque él trabaja con este tema, creando conciencia de la diabetes tipo 1, y su obra toda se centra en este tema, como ahora veremos. Y lo repite, vamos, como un discurso que el tema principal es la diabetes. Y el motivo... Sí, porque eso te iba a decir, porque elegir la diabetes como un tema principal de tu obra, pues tendrá algo detrás, no es casual. Claro, siempre. Así que el motivo real de este hombre viene por una doble vertiente. Él lleva teniendo relación con la diabetes tipo 1 prácticamente toda su vida, y por dos caminos, ¿no? El suyo propio, que él a la edad de 6 años estuvo 4 días en coma y le diagnostican que tiene diabetes tipo 1 y se salva, ¿no? Pero lleva conviviendo con esta enfermedad toda la vida. Y por el otro lado, su hermana mayor, que murió con 7 años, cuando no había sido bien diagnosticada, porque le dijeron que tenía como una especie de catarro y demás. De hecho, el artista esto lo dice mucho, que antes pues se confundía mucho la diabetes tipo 1 infantil con catarro, gripe y demás, y que muchos niños se han quedado pobrecitos por el camino. Qué horror. Totalmente. Entonces, él tiene un trastorno personal importante en su obra. Bueno, así Un que, trasfondo. claro, por eso, lógicamente, ha elegido la diabetes como leitmotiv de su vida y de sus obras. Háblanos un poco de su obra y cómo ha llevado la diabetes al arte, qué ha hecho de ello. Mira, primero voy a decir un poquito de la infancia, porque para que veamos también él cómo empieza o sea, cómo llega hasta lo que hace. Y es que él mismo recuerda, he leído varias entrevistas, que su infancia fue solitaria y complicada, que es cuando tenía 2 años, sus padres se divorciaron, él vivió con la madre, pero que en la casa no tenían ningún tipo de imágenes en las paredes, ni siquiera fotografías familiares por el tema de la ruptura familiar. Entonces él que recuerda como mucho vacío. Y en el momento en el que le diagnostican la diabetes, él empieza a coleccionar todo lo relacionado con su enfermedad, tanto de documentación
como de los propios elementos que él va necesitando, como jeringa, los botes de insulina, las ampollas, las tiras de sangre, vamos, todo lo que ha pasado por su sistema, él lo recolecta. Entonces, claro, han pasado 40 años, imagínate la de botes de insulina y la de jeringa que este hombre ha ido guardando. Y esos mismos elementos son las que forman parte de su arte, o sea, sus propios botes de su propia necesidad, ¿no? Y los coge, pues por un lado, hace collage con imágenes que intervienen en la calle, pero por otro lado también hace instalaciones de tipo escultura, donde mezcla estos elementos, que son las jeringuillas, los botes y demás, con diferentes cositas y las pone en la calle. Por ejemplo, hay diferentes obras, ¿no? Como, pues, una que se llama... Bueno, no sé el título entero porque no lo he encontrado, pero son zapatos de niños pequeños. Los típicos zapatos que nos hemos encontrado todos yendo por la calle, Sí. típicos perdidos, del niño va en el carrito, no anda y se Y se deja uno. Sí. Y que yo creo que tiene que haber tropeciendo. Pues él ha ido recolectando esos zapatos, los mezcla, ¿sabes? Hace como una especie de instalación colocando los viales en estos zapatos y los colocan en los diferentes sitios. Y esta obra, perdón, que he dicho, no sabía que se titulaba, pero sí, en general, o sea, la serie se titula La diabetes está llegando a algún niño cerca de ti. En plan de, jolín, hay algún niño que no está siendo diagnosticado y lo esto está en todas partes. Efectivamente, Es lo como tienes un al mensaje lado. muy potente, un zapatito tan chiquito con el vial. Y luego, la obra, que hay diferentes obras, y la que hemos seleccionado aquí es con un tiburón. Y son las imágenes, porque él recorta, hemos dicho, ¿no? A lo mejor fotografía los botes, los recorta en tamaño grande, los pega en las paredes de las calles y hace un recorrido. Realmente es lo que busca que la gente que tiene diabetes, la gente que no lo tiene, que lo conozca lo que es, y la gente que lo tiene, que sepa que no está sola, ¿sabes? Que día a día vaya haciendo un recorrido por la calle viendo los elementos que tienen que utilizar todos sus días y que no se sientan solos. Y la obra que he elegido se llama Tiburón. Y sale un tiburón nadando alrededor de unos botes de insulina, de unos frascos. Y hay varias, así de tiburón he visto varias, o sea, con diferentes posturas del tiburón y demás nadando entre los botes de insulina. ¿Y qué es lo que representa el tiburón? La farmacéutica. Anda, hemos abierto aquí un melón importante. Sí, total. Además, el hombre, porque claro, yo a este artista lo he descubierto por la revista Diabetes Voice, que es la que le hice la primera entrevista que yo he encontrado. Luego me he encontrado su web y ya en la web tiene un montón de entrevistas y casi todo es de polémica, ¿no? Él tiene entrevistas con otros diabéticos, hacen reuniones con otros diabéticos y critica mucho, por ejemplo, el tema de las farmacéuticas. ¿Por qué? Pues como él mismo dice, y otra obra suya se titula 1921, fue el año en el que se dejó de buscar la vacuna. ¿Y por qué? Porque en este año Batin fue cuando descubrió la insulina. En el momento en el que se descubre la insulina, ha habido mejoras y demás para que la gente controle, o sea, para que los diabéticos controlen el azúcar en sangre, pero realmente no se busca una vacuna efectiva y sigue siendo una enfermedad crónica de por vida en la que te puedes perder, o sea, la diabetes tipo 1, pues eso, puedes perder extremidades, te puedes quedar ciego y tienes que tener siempre un control. No existe una cura ni se busca. De hecho, dice que hay creo que fue en el 2013, si mal no recuerdo, que una asociación de diabetes recibió 400 millones de dólares. O 400, no sé, una barbaridad de dinero y solo el 7% se destinó a investigación. Lo demás no se sabe, pero a investigación para la vacuna como que no hay tanto. Entonces él critica eso, que las farmacéuticas tienen, además como hay 3 farmacéuticas solo en el mundo que hagan insulina, o sea, un monopolio, tripolio, pero vamos, que considerable. Y luego tiene muchísimas otras obras que son bastante impactantes, que lo que hacen son mezclar, pues eso, los botes de insulina, las jeringas, los viales, con juguetes de niños, con piernas de muñecos, rollo por si se pierde la extremidad. Es bastante chocante. Sí, la verdad impactante, qué imagen de repente. Muy claro, porque él lo que hace, pues, primero, tiene como varias intenciones su obra. Está la de
homenajear a su hermana y a él mismo y a todos los que tienen la diabetes, ¿no? Que no se sientan solos, lo que hemos dicho antes, que sepan que son muchos, que no están solos, luego concienciar a todos aquellos que no saben lo que es la diabetes y educar en eso, ¿no? Jolín, como denunciar también que tienen que vivir con esa enfermedad de por vida, que no se está buscando una solución con las millones de diabéticos que hay en el mundo, y el mensaje que tiene es súper potente, y de hecho las imágenes que tiene las suele hacer, las intervenciones son grandes y demás, pero eso es muy... resalta, tú las ves y te choca, y cuando ya ves ese mensaje que va evolucionando en técnicas y en elementos, pero un mensaje repetitivo que habla de lo mismo. Y vamos, me ha parecido súper interesante, y para el día de hoy, vamos, tremendo. Nos viene efectivamente que ni pintado, porque además es verdad que es una enfermedad que pasa muy desapercibida, pero que es que la tienen 422 millones de personas en el mundo, que es una auténtica barbaridad. Ya ves. Y de hecho, por nuestros hábitos alimentarios y todas estas cosas, pues cada vez el número va subiendo, y está muy bien que el arte refleje esto, ¿no? Es una forma de demostrar que el arte está en nuestro día a día y que refleja la realidad social del momento. Total. Además, la de tipo 1 afecta eso a niños y adolescentes que ya toda tu vida con eso y no se sabe el origen ni tiene cura. Ya cuando te lo digan de chiquito o de grande, o sea, o de adolescente, ya sabes que tienes que convivir con ellos para siempre. Pues hemos hecho hoy un gran tributo a los diabéticos, y lo que es más importante, de la mano del arte, en este caso de este arte callejero. Así que, Basilia, muchísimas gracias. Hemos cambiado hoy de torna completamente. Sí, yo me voy adaptando al tema, y además he visto y he dicho, ¡buah! Blanco y en botella, o sea, pa'lante. Desde luego que sí. Pues muchas gracias y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, gracias a ti. Monse, oye, estoy en Alto, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido... Y nos vamos a un paseo por la historia hoy de lo más curioso. De lo más curiosa y el titular ya. Porque además ha llegado, me ha dicho el titular, me ha dicho, pero no te lo voy a contar. Hay que mantener la intriga. Sí. Este sábado, en nuestras particulares historias de la historia, voy a hablar de lo que esconde el símbolo más atroz del capitalismo, y que en estos meses del confinamiento, pues bueno, algunos de nosotros hemos rescatado del baúl: el Monopoly. Ya sé que el titular puede asustar a algunos, pero así es como lo definen muchos aficionados a este oscuro juego de mesa. ¿Vosotros sois de Monopoly? No. Sí. A ver, sí y no. A mí es que llega un punto que decía yo... Es a que ver, eres gallega, sí y no. A mí ya me cuesta hacer las cuentas en un quiero bar. concluir. Era como... Vale, pero la finalidad, ¿sabes? Como que no llegaba yo al final, no es como el parchís que dices, vale, ya está, Sí, ¿sabes? claro. Era como, qué cansado. Yo decía que era más del hotel. El Monopoly es un juego que no me ha llamado nunca. No me gusta, ¿no? Es que se alarga mucho además. Sí. Luego... Por eso. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de El eso. Catán también, la gente está enganchada y tampoco me gusta. No, a mí los creativos. A mí la oca, me encantaba la oca. Sí, a mí también, más que el parchís. Sí, a mí también, es que eso de comer y que te comiese... A ver, Bueno, lo de comer Hoy toca Monopoly, por favor. Monopoly. Una disertación sobre el parchís y la oca. Lo que me flipa es lo del Monopoly y las 57.000 versiones. Juego de Tronos, Harry Potter. Monopoly de Harry Potter, ¿me lo puedo explicar? Mira, que sabe ¿Qué todo. hacen? Varitas, o sea, Hay gris, uno para los tramposos flopjes ahora. estos. sí, ¿Para? sí, te Para ponen. tramposo. Es verdad. Para ganar Lo dinero. que no saben perder también, me parece. Pero el ladrillazo entonces es mejor, que es como el Monopoly, pero de políticos, donde vamos robando cosas. Y coges el dinero de verdad, no los coloritos. No, que va, no hay, somos pobres todas. Vamos a reubicar. Estamos en el Monopoly. Pues a ver si traes otro día la oca, ¿sabes? Pues nada, me lo guardo para, bueno, en próximas ediciones te traigo yo la oca. Vale. Y tú me traes el tablero y jugamos aquí, echamos una A mí partida. también me juega directamente leche y chimpón. Yo lo veo. El caso es que este célebre juego, el Monopoly, no la oca, fue pensado para todo lo contrario de cómo lo he introducido yo hoy. El Monopoly, en sus comienzos, trató de concienciar a la gente de los peligros del capitalismo y las bondades de un sistema de reparto de la riqueza más igualitario. El asunto es que, como hacemos con todo, nos lo hemos cargado. Sí, el ser humano es así. La historia dice que el pérfido inventor del Monopoly fue Charles Darrow,
un ingeniero estadounidense que perdió su empleo tras la Gran Depresión de 1929. Pero la realidad es que para conocer los verdaderos orígenes del bigotudo con bombín y los billetes de colores, nos tenemos que remontar varias décadas atrás. Y de hecho, esto es interesante, lo que no se cuenta en los libros es que la verdadera artífice del Monopoly fue una mujer, Elizabeth Maggie Phillips, científica, poeta y activista por los derechos de las mujeres, que en 1902 creó el juego del terrateniente, que es como se le conoció en el origen. Maggie era seguidora de las ideas económicas de Henry George, principal exponente de la teoría del geoísmo, según la cual la riqueza obtenida de la naturaleza se debe distribuir de un modo equitativo entre todos. Este economista estadounidense proponía un sistema de impuestos único para gravar las rentas de la tierra y destinar a los ciudadanos esos ingresos, pues lo que hoy todos conocemos aquí en España como el ingreso mínimo vital. Maggie, que lanzó su juego en 1904, quería concienciar a la gente sobre estas ideas. Su juego, que tenía un tablero con casillas correspondientes a propiedades, un sistema de alquileres, impuestos y prisión, disponía en origen de dos conjuntos de reglas y los jugadores, siempre que se pusieran de acuerdo, podía cambiar de uno a otro pues en cualquier momento. Y si en todo esto era igual que el Monopoly de nuestros días, pues porque he dicho antes que el juego se ideó para concienciar en contra del capitalismo. La diferencia estaba en el reglamento, que obligaba a los jugadores que adquirían una propiedad a gastar parte de los fondos en el resto de jugadores. ¿Cuándo acababa el juego? Pues cuando quien empezaba con menos fondos duplicaba su riqueza. Hasta aquí, bueno, ¿qué os parece? ¿Más o menos divertido que nuestra sección? Que es nuestra versión. Divertido. A mí es que en general contar no me parece divertido. Yo digo lo mismo. Pero me quedo con el que nos lo cargamos todo, macho. Sí, es que hemos dado completamente la vuelta. A ver, aquí ganas claro, por eso. cuando has ganado y has arruinado. Y has arruinado a todo el mundo, claro, es que eso es lo que me extraña. Te quiero decir, tampoco creo que en el sentido contrario fuese más interesante. O sea, a mí me gusta más arruinar un juego. Gracias. Esta chica viene todos los sábados. Claro, pero por lo Mola menos más, tenía, pero por lo ¿sabes? menos lo que tú decías, tenía un final. Cuando tú Claro, duplicabas tu no, riqueza. ahí te lo compro, pero sí que Claro. es verdad que de cara a un juego es más divertido tener tú todo. Claro, pero esa es la mentalidad que tenemos hoy en día, que es el problema. Por eso es el No, símbolo. que Yo la me quedo mentalidad, con el antiguo, ¿eh? la mentalidad muy mal. Eso está fatal. Eso está fatal, Eso pero está yo fatal. lo compro. Pero yo quiero ganar. El caso es que esta primera versión de Phillips no tuvo éxito y por ello la mujer se decidió por escribir una segunda versión del reglamento en que establecía como prioridad acaparar el mayor número de propiedades y dejar sin fondos al resto de jugadores, lo que hoy hacemos. Y con la avaricia humana de fondo y la destrucción del prójimo de fachada, ¿cuál creéis que fue la versión que tuvo más seguidores? Hombre, la que de ahora ahora. conocemos hoy. Efectivamente. Dime que el logo del primero era una mujer y el segundo era un hombre, ya me has petado, Iván. No, claro, es que ese es el problema, lo creó una mujer pero nunca se ha sabido. Madre mía. Eso, muy mal, fatal. Pues como todo. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo has dicho? ¿Quién? ¿El hombre o la No, mujer? la mujer. La mujer, espérate, Maggie Phillips. Vale. Apunten. Bueno, pues el caso es hemos ese. acabado hoy con esta versión capitalista del Monopoly. Claro, pues el caso es que la segunda no era más que machacar al contrario y acumular la mayor cantidad de dinero y bienes posible. El objetivo del juego de Maggie era mostrar las diferencias entre ambos modelos económicos y las ventajas del sistema propugnado por Josh, el de reparto de la riqueza. Maggie logró patentar su invento en 1905, aunque muchos años después, en 1936, la empresa imprentora de los juegos, Parker Brothers, ofreció comprarle la patente por $500, a lo que ella pues accedió por falta de fondos. Meses antes, el problema es que en 1935, el ingeniero Charles Darrow, que había conocido el juego de Maggie en 1924, o 11 años antes, patentó asimismo una versión muy modificada que incluía la palabra Monopoly en el centro. Alcanzó una gran popularidad al instante y vendió millones de copias. ¿La diferencia? Pues que Parker Brothers también le compró esta patente, pero a diferencia del contrato de Maggie, el de Darrow incluía regalías, es decir, los pagos por los derechos de autor, con lo que a diferencia de Maggie, pues Darrow, el hombre, se hizo millonario. Y la curiosidad, como adelantaba Paz al principio, y conociendo lo largas que son las partidas del Monopoly, podéis apostar cuánto duró la más extensa de todas. No sé, Un año. Ya me he aburrido. No, un día. Una semana. 42 horas. 42 horas, un año, una semana y tú... 1000 siglos. Bueno, pues nada más y nada menos que 1680 horas. En días, 70 días.
Más de 2 Pues meses. estoy más cerca yo. Me también te lo pego digo. un tiro, o sea, quiero decir, o sea, te regalo todo lo que haya ganado. O sea, no. Más de 2 meses sentados ante Pero este dormían, señor del sí, bombín. ¿no? Claro. ¿Eh? Dormían, ¿no? Había, Claro. o sea, era como los relevos. Por equipos, Rotatorio. Claro, eso te iba a como decir. Wow, cómo molaba eso, ¿eh? Eso es como los programas de televisión, te pide una excedencia de trabajo. Totalmente. O sea, quiero decir, ¿qué es esto? Bueno, pues el caso es que son más de 2 meses sentados frente al bombín, las casas de colores y las tarjetas de nuestras calles. O sea, que nosotros nos quejamos por jugar 3 horas Y había señores que jugaban 2 meses. A ver, pero es que eso es no tener cabeza, No, no, te no, dice a no, dónde no, vas. no, 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 eso es no, para ¿cómo? que vean la ambición humana. Te quiero Claro, decir, es que es el eso, es orgullo que de ganar. el no gastar el... Pero por ejemplo, otros juegos tipo el Risk, el Catán, del Risk que era como más de Sí. los 80, el Catán que es ahora, son juegos donde tienes que ganar tú, pero donde existe la... O sea, tú tienes tu propio objetivo, ¿no? Tu objetivo no es destrozar al otro, que yo creo que es lo que más me preocupa. Que claro. los juegos... Entiendo que seamos competitivos, que decías antes, yo juego los juegos para ganar. Yo me pongo competitiva cuando el juego es un juego en el que sé que puedo ganar. Sí, sé que no voy a ganar porque soy mala, como en el Catán, me da igual. Pero por lo menos tienes tu objetivo No, ya y estoy de puedes acuerdo. negociar con los de al lado. El Catán además es muy flexible para eso. Pero a mí lo de tener y tener y tener y tener, al final acabas siendo dueño de pisos en Airbnb malasaña, ¿sabes? Claro, es que ese es el problema, que si desde pequeños estás jugando a esto y creándote esa mentalidad en tu cabeza, luego de mayor te vas a frustrar mucho, porque eso no lo vas a conseguir, por No, ejemplo. no, o lo vas a conseguir y le vas a joder la vida a los demás. También. En ese hay El exitoso, mucho. mira a Rodrigo Rato, por Hace ejemplo. más daño uno exitoso que muchos que no tengamos ningún futuro. Sí, eso sí que es verdad. Pero bueno, conclusión, jugar a la OCA, que es individual. Jugar a individual, tienes tus propios objetivos. Claro, cada uno tiene que llegar a la meta y ya está. Y además con figuritas diferentes en cada uno de Ah, y los sabéis, tableros. pues ya, para terminar, cuál estaba muy bien también que me gustaba mucho, uno de unos monitos, no sé si jugaste alguna vez, que eran como unas lianas. Sí, Entonces tú sí, tirabas a los claramente. monos desde arriba, entonces tenías que quitar las lianas Para para que que se no se cayesen los cayeran. monos. Sí, esos son como estos juegos de Zap. precisión, Sí, como el este de la es. COF y el todas Villafaro, estas. sí, sí, todo Ese eso. lo de los sí. monitos me tenía crazy. Pues Bueno, nada, hablaremos de los monitos y de la OCA. Pues de Oca en Qué Oca, feliz le vas a hacer, madre mía. O te vas al zoo y los ves a todos juntos. de Oca en Oca. Y tiro porque me toca. Hoy estamos borrados. Estamos borrados. Hoy está todo más que hilado. Y ya que hablamos, hoy hemos hablado todo el rato de éxito, de Fanta de éxito. Pedimos, bueno, dándos las gracias por estar, porque por suerte hemos podido otra semana hacer el programa, a la Sala 9 Norte por permitirnos seguir. Y hoy nos despedimos con una cita de Isabel Ordaz que dice que el teatro está hecho de nadas, pequeñas invisibilidades que se van encadenando en el espacio-tiempo como cuentas de un collar. Gracias y hasta la semana que viene.